Hola, ¿qué tal? A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Cuántas veces han visto una noticia, un post que se hace viral, y de repente cambia todo lo que la gente opina sobre un crimen? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de esa relación que a veces es súper explosiva entre los medios y cómo entendemos la justicia. Es que es así, ¿no? Un caso explota en las redes y listo. De un momento a otro todo el mundo ya tiene un veredicto. Ya hay culpables, ya hay inocentes, y esto pasa mucho antes de que un juez siquiera vea el caso. Y esta pregunta de si las redes son el nuevo tribunal es fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Ahora, para ir entrando en materia, hay que entender que esta conexión entre los medios y el crimen no es algo que se inventó ayer, para nada. De hecho, es todo un campo de estudio, uno muy serio, y tiene un concepto central que nos va a ayudar a entender todo esto mucho mejor. Y ese concepto es la criminología mediática. A ver, ¿qué es esto? No se trata solo de sentarse a ver qué publican los medios, como si fuera una película. No, va más allá. Es el estudio de cómo se representa el crimen, pero también, y esto es lo importante, es el esfuerzo de los expertos por trabajar con los periodistas. ¿Para qué? Para que las historias sean precisas, que tengan contexto, que no sean solo sensacionalismo puro y duro. Es como una calle de doble sentido. Por un lado se analiza, por el otro se intenta influir para bien. Ok, pero para entender la locura de hoy tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos para atrás a la era pre-internet, porque en ese entonces el mundo de las noticias y la justicia, bueno, funcionaba con reglas totalmente diferentes. Vamos a ver cómo era ese pacto que existía antes. Y lo que había era una relación casi perfecta, una simbiosis. Piénsenlo. El sistema de justicia necesitaba a los medios, necesitaba la publicidad para mostrarse como eficiente, para generar confianza. Y los medios, bueno, los medios necesitaban las historias, el drama, para vender periódicos, para subir el rating. Era un toma y daca en el que, en teoría, ambos salían ganando. Y en ese contexto, la criminología mediática tenía como 4 grandes funciones. Primero, analizar, o sea, estudiar qué historias se contaban y cómo. Segundo, la opinión pública, ver cómo esas historias moldeaban lo que la gente pensaba, incluso sus miedos. Tercero, la ética, estar encima de los medios para cachar sesgos, desinformación. Y por último, educar, sacar el conocimiento de los expertos para tumbar mitos. Eran, en cierto modo, los guardianes de la historia que se contaba. Claro que este sistema no era perfecto, ni de cerca. Tenía un problema gigante. Y es que la forma en que se mostraba el crimen era muchas veces súper superficial, unidimensional. A los medios les encantaban las historias de alto impacto, las que generaban morbo, las que vendían. Y en el camino se perdía el contexto o los matices, y lo que quedaba era una visión bastante distorsionada de la realidad. Y de repente, ¡pum!, llegó Internet. Y con Internet, el tablero de juego no solo cambió, se volteó por completo. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Todas esas reglas de las que hablábamos simplemente dejaron de aplicar. Miren la diferencia. Es que el cambio fue brutal. Antes, los guardianes eran editores, productores. Ahora son algoritmos y los propios usuarios. ¿Quién crea el contenido? Antes, periodistas y expertos. Ahora, literalmente cualquiera con un teléfono en la mano. Y el control, que antes estaba centralizado, se esfumó. Pasamos a un mundo global, instantáneo y sobre todo súper impredecible. Y claro, todo esto se ve reflejado en algo clave, la confianza. Los datos son clarísimos. En los últimos años, la confianza en las noticias tradicionales, como las de la tele, se ha ido al piso. Mientras tanto, la confianza en lo que se ve en redes sociales como fuente de noticias ha subido. O sea, la atención del público, y con ella la credibilidad, se mudó de casa. En este nuevo ecosistema digital empezaron a surgir fenómenos que antes hubieran sido imposibles. Y quizás el más potente, el más debatido y el más impredecible de todos es lo que conocemos como la cultura de la cancelación. Pero a ver, ¿qué es exactamente? Pensemos en ello como una forma moderna de ostracismo, de destierro público. Es una especie de sistema justicia popular, espontánea, que nace y crece en las redes, totalmente al margen de los sistemas legales.
Es cuando una masa de gente en línea decide que una persona o un grupo hizo algo inaceptable, y el objetivo se vuelve expulsarlo de sus círculos, tanto sociales como profesionales. Y casi siempre sigue un patrón muy claro. Primero, una condena pública masiva, que se esparce como pólvora. Segundo, algo muy particular. Se juzgan acciones del pasado, a veces de hace muchos años, pero con los estándares morales de hoy. Tercero, el objetivo es claro, la expulsión social, que despidan a la persona, que le quiten sus plataformas. Y cuarto, una característica muy marcada. No hay espacio para el diálogo, para el matiz. Es un rechazo total a otras perspectivas. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque en este nuevo escenario, un público enorme, global, puede convertirse en juez, jurado y hasta verdugo. Y esto, claro, choca directamente con uno de los principios más básicos de la justicia, la idea de que toda persona tiene derecho a un juicio imparcial. Pero que nadie piense que esto es solo un drama que pasa en Internet. Para nada. La indignación digital tiene consecuencias muy, muy reales. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo unos cuantos clics y un video viral pueden escalar hasta convertirse en una verdadera crisis en el mundo físico. Pensemos en mayo de 2020. Se filma y se hace viral el video de la muerte de George Floyd. Lo que sigue es una ola de juicio en línea, incontrolable, que lleva a una estigmatización pública muy aguda de la policía. Después, durante el verano, vemos disturbios masivos llamados a abolir la policía que se extienden por todo el país. Y cuando termina el año, las estadísticas mostraron un resultado terrible. El dato es este, y es impactante. Fue el mayor aumento anual en la tasa de homicidios en Estados Unidos desde 1905, o sea, en más de un siglo. Esto nos deja ver de una forma muy cruda que la conexión entre lo que pasa en las redes, la opinión pública que se genera y las consecuencias en el mundo real es directa e innegable. Entonces, si hay algo que nos tenemos que llevar de esto, es lo siguiente. El juicio espontáneo que nace en las redes ya no se queda solo en las redes, ya no es solo online. Tiene efectos profundos, reales. Se mete en nuestras calles, impacta nuestras instituciones y, como vimos, puede tener consecuencias trágicas en el mundo real. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy seria. En un mundo donde todos somos, en potencia, creadores de contenido, donde todos podemos publicar, ¿de quién es la responsabilidad? En un mundo donde la opinión de cualquiera puede explotar y darle la vuelta al mundo en minutos, ¿en manos de quién está realmente la justicia?